Soy Posidia Pineda Gómez, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, del Departamento de Física. Estamos desarrollando el curso de Física Mecánica y en esta sesión vamos a tener una exposición teórica sobre energía potencial y fuerza conservativa y a continuación conservación de la energía mecánica. La energía potencial tiene una relación con las fuerzas conservativas, como vamos a mostrar enseguida. Hemos encontrado nosotros que cuando calculamos el trabajo de una energía, el trabajo de una fuerza conservativa, este no depende de la trayectoria, solamente depende de la posición inicial y final del cuerpo que esté en movimiento. Eso lo podemos expresar a través de la integral, donde el subíndice C indica trabajo de fuerza conservativa. Como ya vimos, es equivalente a la integral definida entre la posición x1 y la posición x2 de fx de x, y esto equivale a menos el cambio de la energía potencial. También lo podemos escribir así, que el cambio en la energía potencial, que es U2 menos U1, es entonces equivalente al negativo del valor de la integral que nos define el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Si el punto de aplicación de la fuerza lo sometemos a desplazamientos muy pequeños, infinitesimales, pues el cambio infinitesimal en la energía potencial del sistema lo podemos escribir como du equivalente a menos la fuerza con su componente en x por dx. De aquí podemos determinar la fuerza. Entonces la fuerza nos quedaría como menos la derivada de u con respecto a x, y en este caso hay una relación entre la fuerza conservativa, que es f de x, y la energía potencial, que es u. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la componente de fuerza en x, que es una fuerza conservativa, que actúa sobre el objeto en un sistema, es igual a la derivada negativa de la energía potencial del sistema con respecto a x. Pues bien, esto está hecho para un movimiento rectilíneo, sin embargo, no está limitado para movimientos curvilíneos. ¿Qué pasa cuando tenemos un movimiento en el espacio y ya una trayectoria diferente? Pues ahora que las variaciones de la energía tenemos que tomarlas también en las otras direcciones. En ese caso, cuando tenemos el espacio tridimensional, la generalización es que esa fuerza conservativa sería menos la derivada con respecto a x de la energía potencial en la dirección y más la derivada con respecto a y de la energía potencial en dirección j más la derivada con respecto a z de la energía potencial en la dirección k. Como vemos, la energía potencial es un factor, es una función escalar, y a través de esta operación le tenemos asociada una función vectorial y por lo tanto adquirimos la fuerza, que es una función vectorial también. La expresión entre paréntesis, más adelante ustedes en sus cursos de cálculo la verán, se denomina el gradiente de la función. Este gradiente lo representamos en general con la letra nabla, que significa un operador diferencial que asocia a una función escalar una función vectorial. Por lo tanto, podemos decir de manera general que la fuerza conservativa es equivalente a menos el gradiente de la función de energía potencial. El significado físico de esta relación entre fuerza y función de energía potencial es entonces que una fuerza conservativa siempre trata de llevar al sistema a una posición de menor energía potencial. Vamos a examinar cómo es la relación entre fuerza y energía potencial para los dos casos de fuerzas conservativas que nosotros ya estudiamos, que son el peso del cuerpo o la fuerza elástica. Iniciamos para el caso de la energía potencial elástica. Esta energía, como vimos, la definimos como un medio de K por x al cuadrado, donde x es la deformación que tiene el resorte. Si le aplicamos la definición que obtuvimos, entonces la fuerza con su componente en x será menos la derivada de la energía potencial con respecto a x, es decir, la derivada de un medio de kx al cuadrado con respecto a x. Como vemos, esta derivada nos daría k por x y el signo negativo que está en la relación. Obtenemos entonces la fuerza en x será menos k por x, y esto es justamente
la fuerza elástica que está definida por medio de la ley de Hooke. Interpretemos gráficamente el significado de estas funciones. Entonces, en la primera vemos la energía, una función de energía potencial que es una función de segundo orden, una cuadrática. Vemos que nos dibuja una parábola cuando tenemos la gráfica de U en función de X. ¿Qué quiere decir? En este tenemos un punto de energía igual 0 y la energía será mínima justamente allí en X igual a 0. ¿Y cuál es la fuerza que se asocia a esta energía potencial? Es la fuerza conservativa, que equivaldría a menos K por X y está dibujada como una recta. ¿Cómo se ve allí? Para X que son menores que 0, es decir, para los negativos, la fuerza es positiva. Quiere decir que el resorte empuja el cuerpo hacia X igual 0. Pero para el lado derecho, para los valores de X mayor que 0, la fuerza nos da negativa. Quiere decir también que la fuerza empuja al cuerpo, que está conectada con el resorte, hacia X igual a 0, en este caso, y entonces vemos claramente la relación entre energía potencial y fuerza conservativa. Veamos ahora para el caso del peso. La energía potencial gravitacional asociada es masa por gravedad por la posición y, que podremos definirla como una altura. Entonces, la fuerza tendrá una componente en y que equivaldría a menos la derivada de la energía potencial con relación a y. Y esta fuerza entonces será menos la derivada de mgy con respecto a y, y como vemos esta derivada nos da mg. Y con el signo negativo que trae la definición, entonces la fuerza en y sería menos mg. Esta, como sabemos, es justamente el peso que está asociado allí a la fuerza gravitacional. ¿Cuál es la interpretación gráfica? En la primera gráfica vemos la línea azul que corresponde a la gráfica de la energía potencial. Como vemos allí, la energía potencial disminuye conforme disminuye X. Y en el lado derecho, con la línea de color rojo, está expresada la fuerza conservativa asociada con esta energía potencial, donde entonces tenemos que para todo valor de posición, la fuerza siempre es menor que 0. Quiere decir que la fuerza empuja al cuerpo hacia el valor de un y siempre decreciente. De ahí que la caída de los cuerpos siempre va en la dirección hacia abajo, en la dirección del eje Y. Muy bien, este concepto de energía potencial y de fuerza conservativa también la podemos ver en fuerzas a escala atómica. Un caso que les traigo aquí como un ejemplo es este caso donde la energía potencial asociada con la fuerza entre dos átomos neutros en una molécula se expresa mediante una función de energía potencial que se denomina la función de Lennard-Jones. Esta función equivale a U, es una función que está determinada con una posición X, U de X, y es equivalente a 4 veces epsilon sub 0 por sigma sobre X, esto elevado a la 12, menos sigma sobre X, esto elevado a la 6. ¿Qué es X en el caso de la conexión entre átomos? X es la separación de los átomos y la función de la energía en función de esta separación X contiene estos dos parámetros, epsilon y sigma. Estos dos parámetros son determinados de manera experimental. Sus valores los podemos encontrar ya registrados en las tablas y serían sigma con un valor de 0.263 nanómetros y epsilon equivalente a 1.51 por 10 a la menos 2 a la menos 22 joule. Vamos con esta energía potencial, con esta función de energía potencial, vamos a graficar esa función y vamos a buscar el punto X de posición más probable para los átomos, es decir, vamos a encontrar el punto de menor energía. Bien, ya que existe una función de energía potencial, pues también tendremos que hay una fuerza conservativa entre los átomos que se unen para formar la molécula. En este caso existirá un equilibrio estable para una distancia de separación en que la energía del sistema de los dos átomos o en la molécula tenga un valor mínimo. Así que lo que vamos a hacer es encontrar cuál es ese valor mínimo para la energía.
Como sabemos por las reglas de cálculo, los valores mínimos los encontramos haciendo la primera derivada equivalente a 0. Entonces vamos a derivar la función de energía potencial. Como la variable es x, entonces vamos a derivar con respecto a x esta función de energía potencial. Y esa derivada entonces nos quedaría de la siguiente manera. 4 epsilon por, y derivamos sigma sobre x a la 12, entonces nos quedaría menos 12 sigma a la 12 sobre x a la 13, aplicando las reglas de la derivada. Y luego nos quedaría el segundo término menos sigma sobre x a la 6. Cuando lo derivamos nos quedaría 6 y el exponente ahí nos daría, la expresión nos daría negativo, entonces nos quedaría positivo 6 sigma a la 6 sobre x a la 7. Ahora buscamos el mínimo de la energía. ¿Cómo buscamos el mínimo de la energía? Vamos a igualar a 0 esta derivada. Cuando igualamos a 0 esta derivada, 4 epsilon ahí no cuenta porque pasaríamos al otro lado y se anularía. Entonces, la función y la relación equivalente a 0 se satisface cuando igualamos menos 12 sigma a la 12 sobre x a la 13 más 6 sigma a la 6 sobre x a la 7. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un común denominador. El común denominador es x a la 13. Entonces en el primer término tendríamos, y vamos a colocar primero el término positivo, 6 sigma a la 6 por x a la 6 menos 12 sigma a la 12 y esto se iguala a 0. Esta relación es equivalente a 0 cuando en el numerador se satisfaga que la resta nos da 0. Es decir, cuando 6 sigma a la 6, x a la 6, menos 12 sigma a la 12 es equivalente a 0. Es decir, hagamos una simplificación aquí de los coeficientes y nos quedaría que esta relación será equivalente a 0 para x a la 6 menos 2 sigma a la 6. Ahora lo que hacemos es despejar a x. Cuando despejamos a x obtenemos que x es igual a 2 elevado a la 1/6 por el valor de sigma. Y este valor de x nos indica que es la posición donde la función de energía potencial tiene un valor mínimo. Vamos a evaluar esta posición que sería la posición de equilibrio. Y para eso lo único que necesitamos saber es el valor de sigma que ya estaba dada en los parámetros del problema. Y nos quedaría 2 elevado a la 1/6 por 0.264 nanómetros, que es el valor de sigma, y expresado en notación científica, ya que nanómetros es 10 a la menos 9 metros, nos quedaría 2.95 por 10 a la menos 10 metros. Ahora vamos a interpretarlo de manera gráfica. En esta función, en este valor de x de equilibrio, es donde vamos a tener los átomos en su posición estable. Como vemos, esta función de energía potencial, cuando la dibujemos, nos quedaría haciendo la forma de curva con un valor mínimo que estaría localizado justamente en 2.95 por 10 a la menos 9 metros, como lo vemos allí. Para valores menores que este valor de x de equilibrio, la energía potencial crece significativamente, queriendo decir que si los átomos están mucho más juntos, la energía potencial es mayor. Lo mismo que este valor de energía crece cuando la distancia de separación entre los átomos es mayor que este valor de posición de equilibrio. Y en este caso entonces tenemos determinado una posición de equilibrio para los átomos que conforman moléculas. Ya visto entonces que tenemos dos tipos de fuerza, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. A las fuerzas conservativas les puedo asociar un trabajo que equivale a menos el cambio en la energía potencial. Y a las fuerzas no conservativas pues no nos cumplen esta relación debido a que el trabajo de ellas sí depende de la trayectoria. Vamos enseguida a mirar cómo es la energía mecánica y cuáles son los aspectos a tener en cuenta para su conservación. Entonces la energía mecánica es la energía que asociamos al movimiento y también dependiendo de la posición de la configuración. Por eso definimos la energía mecánica como la suma de estas dos componentes. La energía cinética, que nos va relacionada con la rapidez del cuerpo que se mueve, y la energía potencial, que está relacionada con la posición que está
partícula o cuerpo tiene con respecto a un punto de referencia. Esto mismo lo podemos decir como que es la energía cinética más la suma de todos los tipos de energía potencial que la partícula o el sistema tenga. Bien, acá es importante hablar de dos aspectos. El primero es tener un sistema aislado, porque los conceptos de conservación de energía vamos a tenerlos en cuenta y va a depender, la transferencia que ocurra entre una y otra depende del tipo de sistema. Entonces, en un sistema aislado, vamos a ver que aquel es aquel donde los objetos que lo conforman se ejercen fuerzas entre sí, pero ninguna fuerza del exterior al sistema causa cambios en la energía dentro del mismo. Quiere decir que no hay transferencia de energía hacia dentro del sistema ni hacia afuera del sistema. Además, para tener en cuenta en estos principios de conservación que para cualquier proceso que sea mecánico y que ocurra dentro de un sistema aislado que contenga solo fuerzas conservativas, la energía mecánica total se conservará. Es decir, que si comparamos la energía inicial en la cual estaba el sistema con la energía posterior, la energía final, el cambio de energía es equivalente a cero. Vamos entonces a encontrar una relación que nos permita mostrar que esta energía mecánica se puede conservar. Para esto vamos a vincular el trabajo. Entonces recordemos que hemos vinculado el trabajo a dos tipos de fuerzas. Primero, para todo tipo de fuerzas está el teorema trabajo y energía cinética, que dice que el trabajo es equivalente a la energía cinética del punto final menos la energía cinética del punto inicial. Es decir, que el trabajo es equivalente al cambio de la energía cinética. Y para fuerzas que son solo conservativas también tenemos asociado un trabajo, pero esta vez es la energía potencial inicial menos la energía potencial final, es decir, el cambio negativo de la energía potencial. Vamos a igualar este trabajo y en este caso para igualarlo tenemos que igualarlo para todo tipo de fuerzas, tanto conservativas como no conservativas. Para un sistema que sea aislado, donde solo hubiera fuerzas conservativas, pues pudiéramos igualar la relación, que el cambio en la energía cinética es equivalente al cambio negativo de la energía potencial, es decir, como lo vemos aquí, la energía cinética en un punto 2 menos la energía cinética en un punto 1 es equivalente a la energía potencial en un punto 1 menos la energía potencial en un punto 2. Si reescribimos esta relación, podemos agrupar del lado izquierdo lo que tiene que ver con la posición en el punto 2 y del lado derecho con el punto 1. Entonces tenemos la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial del punto 2 y del lado derecho lo mismo para el punto 1. Como ya vimos, la suma de la energía cinética con la energía potencial es la energía mecánica. Esta igualdad lo que nos dice es que la energía 2 es equivalente a la energía 1 o que la diferencia entre la energía 2 y la energía 1 es 0 o que delta E es equivalente a 0. Este es el principio de conservación de la energía, pero tiene la restricción de que el principio únicamente se cumple si tengo fuerzas conservativas y ninguna fuerza diferente a la conservativa interviene en el sistema. Otra forma de expresar este mismo principio, porque ustedes lo van a encontrar de diferentes formas en los textos. Si hemos dicho que la energía del punto final, que es el 2, es equivalente a la energía del punto inicial, que es el punto 1, pues como ya vimos, eso expresa la energía cinética más la energía potencial en cada punto. Y voy a agrupar de un lado el cambio en la energía cinética más y el cambio en la energía potencial. En realidad lo que hemos hecho es una expresión que me vincula los cambios de energía. Entonces finalmente tenemos que el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es equivalente a 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta relación? Lo que estamos diciendo es que si en un momento dado ocurre un cambio en la energía cinética, por ejemplo, la energía cinética disminuye para poner y mantener equivalente a 0 estos cambios, pues la energía potencial tiene que cambiar aumentando. Así que los cambios en energía cinética son compensados por la energía potencial y viceversa.
Bien, hasta ahora todo bien cuando solo tenemos fuerzas conservativas, pero cuando tenemos fuerzas que no son conservativas, ¿cómo podemos expresar el principio de conservación? Porque el principio de conservación de energía, como ya hemos dicho, es un principio general. La energía siempre se conservará. Entonces vamos a iniciar el análisis con el teorema trabajo y energía cinética. Y este teorema trabajo y energía cinética, como vimos, es válido tanto para fuerzas conservativas como para fuerzas no conservativas. Así que decimos en este teorema que el trabajo total es equivalente al cambio en la energía cinética. Ahora lo que hacemos es distribuir el trabajo total o discriminarlo en sus dos partes. Entonces vamos a ponerlo como un trabajo hecho por fuerzas conservativas más un trabajo hecho por fuerzas no conservativas. Al trabajo hecho por fuerzas no conservativas lo vamos a llamar el trabajo de otras fuerzas. Y entonces en la expresión por eso tenemos W total es equivalente a W sub C, que es el de fuerzas conservativas, más el trabajo de otras que no son conservativas. Si volvemos a reescribir con esta condición el teorema trabajo-energía, pues entonces tenemos que el trabajo hecho por las fuerzas conservativas más el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, que son las otras, será equivalente al cambio en la energía cinética. Y como el trabajo de las fuerzas conservativas es el cambio negativo en la energía potencial, es decir, la energía potencial del punto 1 menos la energía potencial del punto 2, pues entonces tenemos que U1 menos U2 más el trabajo de estas otras fuerzas que no son conservativas será equivalente al cambio en la energía cinética. Ahora lo que hacemos es determinar y agrupar los términos para tener una relación que nos permite expresar el principio general de conservación. Entonces lo hemos agrupado colocando de un lado los términos que tienen que ver con el punto 2 y del otro lado los que tienen que ver con el punto 1 y el trabajo de las otras fuerzas. Así que tenemos la energía cinética del punto 2 más la energía potencial del punto 2 sería equivalente a la energía cinética del punto 1 más la energía potencial del punto 1 más el trabajo de las fuerzas que no son conservativas de las otras fuerzas. Veamos que esta igualdad se cumple inclusive cuando tenemos otras fuerzas y W de otras fuerzas es 0, porque nos quedaría el principio de conservación de la energía mecánica solo para fuerzas conservativas. Esto mismo lo puedo expresar diciendo que como la suma de energía cinética más la potencial es la energía mecánica, así que lo que tenemos del lado izquierdo es la energía mecánica del punto 2, que es el punto final, y del lado derecho igual a la energía mecánica del punto 1 más el trabajo de las otras fuerzas. Es decir, que este cambio de la energía mecánica del punto 2 y la energía mecánica del punto 1 no sería equivalente a 0 como lo es para las fuerzas conservativas, sino que sería equivalente al trabajo de las otras fuerzas. Es decir, que delta E es equivalente a W de otras. En este caso, recordemos que W de otras representa el trabajo hecho por las fuerzas que no son conservativas. Un ejemplo de una fuerza no conservativa, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es la fuerza de fricción. En el caso de que hubiera fuerzas de fricción, entonces las fuerzas de fricción siempre trabajan negativamente en el movimiento. Así que tendríamos que delta E sería negativo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la energía mecánica del punto final va a ser menor que la energía mecánica del punto inicial. En este caso habrá una disminución de energía mecánica, pero la energía como un conjunto, la energía total, se debe conservar. Y entonces, ¿qué pasó con la energía del trabajo hecho por la fricción? Pues cuando ocurre fricción hay un cambio en la energía interna del sistema, aparece calentamiento, es decir, que hay otra transferencia de energía en forma de energía térmica. Sigue conservándose la energía como un total, pero parte de la energía mecánica se transformó en energía térmica. A continuación vamos a ver una animación en una pista de patinaje donde podemos ver
o la conservación de energía para cuando no hay fricción, o sea, solo para fuerzas conservativas, o la conservación de energía general para cuando interviene la fricción. Está tomado de simulaciones interactivas del PET. Vamos a observar el principio de conservación de la energía en general. Inicialmente vamos a verlo para pistas de patinaje sin fricción. Voy a activar la barra que nos representa la energía. Como vemos, en el lado izquierdo tenemos energía cinética, energía potencial, energía térmica y energía total. Vamos a iniciar con una pista, como lo vemos acá, en forma de U. En esta pista en forma de U vamos a colocar un patinador que vamos a dotarle primero una energía potencial. Voy a dejar la masa como un valor intermedio y como vemos en la barra inferior no vamos a tener ninguna fricción. Voy a ubicar el patinador, entonces le voy a dotar de energía potencial. Observen ustedes en la barra de energía, la azul me representa la energía potencial y la verde me representa la energía total. En este momento no tenemos ni energía cinética ni energía térmica. Y observamos el movimiento y como no tengo fricción, únicamente hay intercambio entre energía cinética y energía potencial sin que aparezca energía térmica. Ahora le vamos a aumentar un poquito la fricción. Y cuando le aumento la fricción, inicia la aparición de la energía térmica y poco a poco va perdiendo energía potencial, energía cinética también, y por lo tanto parte de la energía mecánica se está convirtiendo y se está yendo hacia otra forma de energía que sería la energía por fricción. Pero como un principio general, como ustedes ven, no hay pérdida de energía porque ahora la energía total estaría representada en la carga térmica generada aquí por calentamiento en la pista. Vamos ahora a cambiar la masa para ver qué efecto tiene sobre la energía el hecho de que tenga una menor masa. Entonces vamos a dejarla con fricción. De nuevo, ahora lo que tengo es un menor valor de energía total general debido a que la masa pues influye allí en los términos de energía cinética y potencial. Pero como ven, como un conjunto total, se va a conservar esa transferencia y la energía total no va a tener ninguna variación. Y si le aumento la masa al patinador, ahora pongámoslo mucho más fuerte, dejando un poco de fricción, pues lo mismo va a suceder en este intercambio. La única diferencia es que ahora la energía disponible es mayor debido a que aumente la masa. Bien, también podemos hacer cambiando la pista. Entonces vamos a cambiar la pista, ahora es una rampa simplemente, y lo mismo vamos a ver los intercambios de energía. Entonces, como observan, el patinador continúa por la pista recta, la energía cinética va disminuyendo y en algún punto muy lejano se va a detener por fricción y donde la energía térmica igual a la energía total, allí ya no tengo energía cinética, la energía potencial la perdí cuando ya regresó al punto más bajo. Vamos a cambiar la pista. Ahora vamos a ponerla un poco más compleja, de esta forma donde hay dos valores, donde la energía podría tener un valor mínimo. Vamos a examinar primero sin fricción y una masa intermedia como lo ponemos acá. Entonces pongamos al patinador y vemos acá. La energía total en ese punto inicial está representada únicamente por su energía potencial, no hay cinética aún y como no tengo la fricción no hay energía térmica. Entonces vamos a iniciar el movimiento y vemos que si no hay fricción, el patinador se queda haciendo un movimiento oscilatorio, donde va y regresa siempre retornando a la misma altura desde la cual fue iniciado el movimiento. Ahora vamos a ponerlo un poquito más complejo. Le vamos a dar fricción, porque como vemos en las barras de energía, únicamente ahí se está dando transferencia, otra formación entre energía cinética y potencial. Vamos a hacer que este trabajo de las otras fuerzas se active aumentando un poco la fricción. Entonces voy a aumentar la fricción de tal manera que el patinador entonces podrá quedar en algún punto allí. Entonces vamos a colocarlo de esta manera.
Y ahí el patinador queda atrapado en el primer mínimo de energía que tenemos allí. Y vemos la transferencia también de energía cinética, potencial y térmica, donde cuando se acabe la energía cinética y la energía potencial, la energía total está representada en energía térmica en este caso. Vamos a poner también una fricción un poco mayor para ver lo que va sucediendo en este caso. Entonces vamos a de nuevo, vamos a aumentar un poquito la fricción y ahora es capaz de pasar allí y más rápido se va a amortiguar el movimiento. Voy a aumentarle un poquito más la fricción y observamos que ahora quedó atrapado en el segundo mínimo de energía. Pero igual hay transferencia otra vez entre energía potencial y energía térmica y allí observemos que ya quedó con un poquito de energía potencial final porque estaba en un punto elevado con respecto al primer punto que era el punto de y igual 0. En este caso la barra azul con la barra naranja equivale a la barra verde, indicando que la energía total como un conjunto se debe conservar siempre. Ya pudimos ver la simulación observando claramente la conservación de la energía mecánica y la conservación de la energía total cuando intervienen fuerzas no conservativas, que no representa el trabajo de esas otras fuerzas que estábamos analizando allí. Ya hemos tenido un marco teórico ya completo, empezando por el trabajo de las fuerzas constantes, el trabajo de las fuerzas variables, luego vinculamos con el teorema trabajo-energía cinética, a continuación examinamos el término de potencia como la rapidez con la cual se ejecutan los trabajos, complementamos con energía potencial para fuerzas conservativas y luego terminamos con el principio general de conservación. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer algunos ejemplos para que veamos de qué manera interpretamos todas estas situaciones donde interviene la energía. Es interesante saber que estos ejemplos que vamos a hacer pudieran hacerse con los principios de cinemática o con los principios de dinámica y análisis de fuerza, pero van a ver ustedes que cuando aplicamos los conceptos de energía, el análisis es mucho más sencillo. Entonces vamos a ir al bloc de notas. Bien, como dijimos, vamos a resolver algunos ejemplos donde puedo aplicar los principios de conservación de la energía y vamos a encontrar distintos modelos donde vemos tanto fuerzas solo conservativas como no conservativas. Este primer ejemplo que lo hemos resuelto por principios de cinemática, que es también muy sencillo y muy ilustrativo. El ejemplo dice, aquí al lado derecho tenemos un dibujo que nos representa. Se lanza una pelota de 145 gramos de masa, se lanza verticalmente hacia arriba, dándole una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Determinar la altura alcanzada suponiendo despreciable la resistencia del aire. Para resolverlo, entonces como vamos a aplicar los principios de energía, vamos a indicar cuáles son nuestros puntos de análisis. En los principios de energía siempre vea que comparamos puntos de valor inicial o puntos de valor final y tenemos que establecer sistemas de referencia. Así que voy a decir que el momento en el cual la pelota sale de la mano de quien la lanza es el número 1 y cuando avanza y alcanza su altura y ya no puede subir más, ese punto lo vamos a llamar la altura 2. Para la solución vamos a aplicar los principios de energía y lo primero que vamos a hacer es reconocer las variables que nos aporta el sistema, los datos conocidos. Por ejemplo, tendríamos entonces que la velocidad en el punto 1 sería 20.0 metros por segundo y es una velocidad disparada donde el cuerpo fue hacia arriba. Es decir, la rapidez es 20.0 metros por segundo. Pero la velocidad 2 ahora la tendremos en 0 debido a que hasta ahí el cuerpo pudo avanzar hacia arriba. Luego tenemos que establecer unos niveles para la altura para vincularlo con la energía potencial. Vamos a establecer por conveniencia, aunque podemos establecer el punto de referencia en cualquier lugar, pero vamos a decir que el punto donde fue lanzada la pelota es el punto de altura 0 y vamos a averiguar cuál es el valor de la altura que alcanza en el punto 2. Entonces nuestra variable sería
Y2, que vamos a mirar acá. Es interesante ver que para el análisis no vamos a tener en cuenta el momento en el cual, el instante en el cual la mano impulsa la pelota, sino que vamos a tener en cuenta cuando la pelota se encuentre ya en movimiento. Una vez entonces la pelota sale de las manos de quien lo lanzó, solamente queda sometida a la fuerza del peso. Y como sabemos, la fuerza de peso es conservativa y como nos dice el problema que despreciemos los efectos de la resistencia del aire, quiere decir que no vamos a considerar la fricción. Entonces, con estas condiciones podemos aplicar el principio de conservación. El principio de conservación de la energía mecánica, entonces diría que la energía que la pelota tenga en el punto final 2 debería ser equivalente a la energía que tenga en el punto 1, dado que no hay otras fuerzas que ejecuten el trabajo. Dado que entonces esta energía está representada como la energía cinética más la energía potencial, entonces vamos a igualar estos dos tipos de energía en los dos puntos. Ahora vamos a representar los términos en los que influye la energía cinética, que sería la relación para energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, entonces sería la velocidad en 2 al cuadrado, más la energía potencial, que en este caso sería gravitacional, masa por gravedad por la altura en el punto 2, y esto sería equivalente a la energía que tenía en el punto 1, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional del punto número 1. Como ya tenemos en nuestras variables, la velocidad que alcanza en 2 es 0 porque llegó a la altura máxima y la altura que hemos elegido para el punto 1 es 0. Así que vamos a tener una relación de dos términos donde podemos simplificar la masa. Al simplificar la masa, entonces voy a tener esta relación, que la gravedad por el punto de altura 2 es equivalente a un medio de B1 al cuadrado. Y cuando hago esto, entonces ya puedo tener despejar Y, que es la altura que me están pidiendo, y entonces digo que Y2 sería equivalente a un medio de B1 al cuadrado, y vamos a poner la gravedad por aquí también dividiendo. Entonces, en este caso, hemos encontrado que la altura en el punto 2 será, y este resultado no es extraño porque es lo mismo que hemos encontrado por cinemática, si ustedes recuerdan, donde la altura será equivalente, esta es la velocidad 1, entonces la altura máxima que alcanza depende de la velocidad con la cual fue lanzado, la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces el valor de la gravedad. Así que esta altura en el punto 2 la vamos a examinar como poniendo los valores 20.0 metros sobre segundo, que lo elevo al cuadrado, y lo divido entre 2 veces el valor de la gravedad. Vamos a tomarlo como 9.8 metros por segundo cuadrado. Si ustedes analizan las unidades, se va a cancelar en este caso un metro, y se va a cancelar segundo al cuadrado porque tengo en el numerador la velocidad al cuadrado. Así que voy a obtener que Y2 sería equivalente a 20.4 metros. Y este valor será justamente el valor que el problema estaba preguntando por hacer. Y este valor sería la altura alcanzada por la pelota una vez le hemos impreso una velocidad inicial hacia arriba de 20 metros por segundo. Muy bien. Tenemos aquí otro ejemplo que se relaciona también con la energía, pero esta vez no sabemos si la energía se conserva o no. Como podemos observar, es una pista, observemos en la gráfica, una pista que está haciendo en forma de rampa curva. Y vamos a dejar que un cuerpo deslice hacia abajo. Este punto A va a tener una altura inicial de 1.4 metros y vamos a soltar el cuerpo como dice acá.
En la figura, un cuerpo de 10 kilogramos desliza por la rampa curva. Es importante ver que en este caso no está limitado a movimientos rectilíneos. Partiendo desde el reposo en un punto A, la rapidez del cuerpo al pasar por el punto B es de 5 metros por segundo. Determinar la energía mecánica en cada punto y discutir sobre su conservación. Entonces, según el enunciado del problema, no sabemos si interviene o no la fricción. Lo único que sabemos es que hay unos valores característicos para el punto A y para el punto B con los cuales pudiéramos determinar la energía mecánica. Para este caso, entonces, examinamos el valor de la energía mecánica y en cada punto, y primero vamos a anotar los valores que tenemos conocidos. Los valores que tenemos conocidos, entonces, es una masa equivalente a 10 kilogramos. Vamos a tener una velocidad en el punto B, que sería equivalente, como dice el problema, a 5 metros por segundo. Vamos a tener una altura en A, que es equivalente a 1.4 metros. Y vamos a fijar como nivel de referencia el nivel de B, es decir, que en este punto más bajo, Y, lo voy a tomar como 0. Así que en este caso, YB será equivalente a 0. Una vez reconocidos ya los términos, ahora sí, vamos a mirar cuál es la energía mecánica en cada punto. Entonces, examinemos primero la energía mecánica del cuerpo en el punto A. Para la energía mecánica necesito conocer la energía cinética y la energía potencial. Entonces nos será la energía cinética del punto A más la energía potencial del punto A. Y en este caso, como la energía potencial que puede existir es la gravitacional, diríamos que esa energía es 1/2 de la masa por la velocidad que lleve en A al cuadrado más la energía potencial gravitacional. Como lo establecimos en el problema, partiendo del reposo en el punto A, eso significa que este primer término valdría 0. Y la energía potencial que tenga en el punto A estará representado únicamente por la energía mecánica que tiene en el punto A estará representado únicamente por su energía potencial, que sería la masa por la gravedad por la altura en el punto A. Colocando los valores para luego compararlos con lo que pasa en B, entonces sería una masa de 10 kilogramos. Por la gravedad la vamos a poner en 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura de A, que está dado por el problema y es 1.4 metros. Entonces, examinando los valores con la calculadora, esto nos daría 137.2 y la unidad de medida kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado es la energía en joules. Entonces tenemos acá como primero conocido la energía mecánica que tiene el cuerpo en el punto A. Pasamos a examinar la energía mecánica del cuerpo en el punto B. Lo mismo, la energía mecánica entonces en el punto B está representada como su energía cinética, vamos a ponerla de una vez acá, energía cinética más su energía potencial. Y en este caso, lo que ya es 0 es la altura, porque la establecimos justamente en este sistema de referencia. Entonces, esta altura se hizo 0, así que en B su energía mecánica está representada por su energía cinética. Y este valor entonces será 1/2 de su masa por la velocidad que dijeron que llevaba por ese punto, que era 5 metros por segundo, y lo elevamos al cuadrado. Cuando hacemos esta cuenta, entonces obtenemos un valor de energía para el punto B equivalente a 125 joules. Este sería el valor de la energía que el cuerpo tiene en B.
Como ya podemos observar comparando los dos valores, pues entonces en el punto A tenía 137.2 de energía y en el punto B 125 joules. Así que hubo una pérdida de energía. En este caso, la pérdida de energía debe estar representada para el principio de conservación en el trabajo de las otras fuerzas. Así que, en este caso, para el análisis que tenemos, vamos a colocarlo acá con negro, en el análisis, entonces tenemos que la energía final, que fue del punto B, menos la energía inicial, que era del punto A, es diferente a 0. Es decir, que no son iguales estos términos. Y si no son iguales, entonces, ¿a qué equivale? Pues equivale al trabajo que esas otras fuerzas no conservativas estaban haciendo. Entonces, el cambio de energía, en este caso, tenemos que decir que está representado en el trabajo de las otras fuerzas. Eso quiere decir que cuando restemos la energía en B, 125 joules, y le resto la energía en A, que era 137.2, vamos a tener el trabajo de estas otras fuerzas. Por lo tanto, como vemos, este valor es negativo. Y el trabajo de las otras fuerzas justamente se debe posiblemente al trabajo de la fricción y nos queda con un valor de menos 12.2 joules, que está representado justamente, como decimos, en el trabajo hecho por la fricción. En este ejemplo, entonces, sería el principio de conservación de energía general, pero la energía mecánica no se conservó. Aparecieron 12.2 joules de energía transferida a energía térmica y como un conjunto tal, la energía mecánica se debe conservar. Muy bien, entonces hoy hemos aprendido el principio general de conservación de la energía, tanto para fuerzas conservativas, donde la energía mecánica se conserva, o cuando hay intervención de otras fuerzas no conservativas, que de todas maneras como un total se conserva, pero la energía mecánica disminuye a causa del trabajo de otras fuerzas que participen en el sistema. Ya revisados todos estos conceptos, ustedes encontrarán algunos textos de física mecánica universitarios orientados para ciencias e ingeniería y podrán hacer aplicaciones y ampliar y aplicar este aprendizaje.